La historia de Gregory empieza mientras leemos una nota escrita en un documento de divorcio, y luego nos transportamos a la perspectiva de Gregory, que es apenas un bebé y como cualquier bebé está jugando en la bañera. Solo que aquí tardé en darme cuenta que no controlaba los brazos de Gregory, sino que controlaba el juguete que tenía en sus manos, mientras que en el fondo se escuchaban balbuceos de su madre discutiendo por teléfono con su padre. Y en este momento piensas, ¿qué historia pueden contarme con una situación así, donde la jugabilidad consta de manejar un juguete mientras de fondo los padres de un bebé se pelean? Y además el gameplay se trata solo de dar saltos y como que tumbar cosas que hay en la bañera. Pero luego volvemos a la narración del documento de divorcio y nos damos cuenta que es el padre de Gregory diciendo que le hubiera encantado ver el mundo de la forma en la que él lo hacía, lleno de felicidad e inocencia que caracteriza tanto a un niño. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esto es la forma en la que Gregory veía el mundo en el que tanto se divertía. Pero luego recuerdas que Gregory se fue apenas siendo un bebé y que estamos reviviendo el accidente desde su perspectiva. Esta historia es la que casi me quiebra por completo, pero créanme que por muchos momentos en el juego tuve ganas de llorar, y es que What Remains of Edith Finch termina perfeccionando un género que se podría decir que empezó con Gone Home, donde digamos que es un walking simulator donde con una narrativa diferente te van contando una historia. Y usualmente estos juegos, que a mí me gusta llamarlos género Gone Home porque él fue el que más lo popularizó y tal, terminan siendo muy criticados por solo tener su historia como objetivo. Pareciera que es lo único trabajado y todo lo demás está súper simplificado. Y además siempre hay un narrador porque si no sería más complicado contar la historia, pero el juego de Edith Finch, que a partir de ahora lo llamaremos así porque el título es muy largo, logra corregir todos los errores de estos juegos mezclando la narrativa con unas mecánicas donde realmente nos sentimos involucrados, como esta donde manejamos a los juguetes de un niño dentro de un flashback, cuando antes seguramente se hubiera simplificado un texto en el diario de la madre o algo así. Y para demostrarles cómo Edith Finch nos involucra en su historia y además las cuenta de una forma súper original, les hablaré del resto de historias de nuestra familia, ya que este juego se resume en que volvemos a la casa donde creció todo nuestro árbol familiar y revivimos momentos importantes de su vida. Como ya dije, el inicio del juego es uno donde estamos leyendo un diario que tiene escrito el nombre de Edith Finch, nuestra protagonista. Y empezamos a ver la historia donde después del fallecimiento de nuestra madre, ella nos deja con una llave que está relacionada con nuestra antigua casa, la casa de los Finch, que llevan generaciones viviendo aquí. Y aquí otra vez hay una lista enorme de detalles de los que puedes darte cuenta o no, porque mucho antes de que la narradora nos hable de la desaparición de su hermano hace algunos años, si eres curioso te puedes dar cuenta a través de estos carteles de Se Busca con el nombre y la foto de su hermano. También me di cuenta que volteando hacia abajo no se podían ver los pies de la protagonista, imaginando que tal vez podría estar embarazada, para que una hora después de esto la narradora nos diga lo siguiente. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Un giro muy importante para la historia y con el que se pueden dar cuenta que en este juego la narración no nos lanza toda la información por la cara. Lo va haciendo con mucha calma y en el momento preciso, a diferencia de Gone Home donde al haber tan poco contexto la narradora nos tiene que decir de quién es esta foto, por qué está aquí y qué significa que esté en esta parte de la casa. En Edith Finch la narración solo nos da información que nosotros mismos podemos atrapar si nos fijamos en estos detalles. Así que este sería un ejemplo de cómo nos hace sentir parte de la historia. Ahora vamos con el siguiente. Al descubrir que la llave no abre la puerta principal, la protagonista entra por la entrada del perro, y una cosa que me parece increíble de aquí es la idea tan original de cómo el texto aparece en pantalla. Porque mientras empezaba a grabar dije, espero que tenga subtítulos porque si no tendré que hacerlos manualmente para el video. Pero es que los subtítulos forman parte de la casa y la convierten en una experiencia muy inmersiva porque en caso de no saber inglés ya no tienes que distraerte mirando hacia abajo para leer. Ahora puedes leer este texto y sin darte cuenta cuando desaparece ya estás prestando atención a todos los detalles de la casa, lo desgastada que está, cómo todo está tirado y abandonado, con estos detalles que demuestran cómo abandonaron la casa muy abruptamente. Hay una de las historias donde se narra la tragedia de otro de los miembros de nuestra familia y consta de que él no quería asistir a un evento familiar, una boda, y se la pasó alejado de todos jugando con su cometa, y para poder desbloquear las siguientes líneas de narración tenemos que jugar con la cometa a acomodar el texto que aparece en el cielo, como pueden observar aquí. Luego empieza una tormenta muy fuerte que hace que todos se refugien dentro de la carpa por todo el caos que está ocurriendo afuera. Las sillas, mesas y todo está volando por la ráfaga de aire, y esa ráfaga la controlamos nosotros. Y para poder avanzar tenemos que guiarla hacia la carpa y esta termina volando hacia nosotros y acabando así con la vida de otro de los Finch.
cada historia de cada familiar se toma el tiempo de contextualizar todo y además nos hace parte de ella, ya sea de una forma muy cruel como esta, o en otras haciéndonos sentir como se sentían las víctimas de esas historias. Nos hace parte de ellas. Para conocer cada historia tenemos que acercarnos a la habitación de cada uno de los miembros de los Finch, y es increíble cómo solo su habitación nos dice mucho de su personalidad y sobre la historia que nos contará. Por ejemplo, este cuarto compartido por los gemelos, solo con este detalle en la puerta nos da a entender que uno de ellos se fue siendo apenas un niño, y su historia es una de las más conmovedoras que he visto. Es la más corta de todas y al mismo tiempo la que más duele, porque lo único que sabemos de él es por su habitación llena de cosas del espacio y este casco de astronauta. Y durante el flashback nosotros controlamos el balanceo del columpio. Solo se trata de ir hacia atrás y hacia adelante, mientras la narración de su hermano nos dice cómo Calvin era un niño que solo soñaba con poder volar. Por eso esta fijación con los astronautas, y su último día intentó volar usando el impulso de su columpio. El simple detalle de nosotros tener que hacer el impulso que sabemos que acabará con su vida termina multiplicando por 10 lo triste que es este momento. Y creo que ningún otro juego hace que te sientas inmerso en historias así. Para demostrarles lo original y trágico que es este juego, me gustaría hablarles de los 2 mejores momentos que tiene. Y si el juego les llama la atención, los invito a que lo prueben antes de ver esta parte, ya que como dije, son las mejores historias y no quisiera arruinarles la experiencia. El juego lo pueden probar en casi cualquier computadora, cuesta como $3 en Steam, así que, bueno, empezamos con spoilers. Barbara Finch siempre fue a los ojos de la familia una niña actriz que triunfó por participar en películas de terror, y siendo muy característico su grito de miedo siendo una niña. Como vemos en su habitación, todo está relacionado con sus películas, y en su tumba nos podemos encontrar con una estrella. La historia de Bárbara se vive a través de un cómic que nuestra madre por alguna razón guardó en su habitación, pero este cómic relata una historia de terror donde termina muriendo Bárbara, pero en realidad es una mezcla de ficción y realidad muy rara. Ahora verán por qué. Primero vemos al cómic cobrar vida y nos empieza a contar cómo la fama de Bárbara desapareció por ya no tener su característico grito de cuando era una niña. Así que su novio intenta asustarla para provocar ese grito de nuevo, y de la nada ahora controlas a Bárbara dentro del cómic, y tienes que ir en busca de tu novio al sótano porque la historia se torna en una historia de horror real, donde tu novio desapareció y esta parte del juego es jugable. Y la animación cambia a la del estilo de un cómic de la época, o sea, esta parte fue la que más me voló la cabeza por completo, no podía creer lo ingenioso de esta idea y lo bien implementada que estaba. O sea, esta parte del nivel en serio es hermoso, el estilo está perfectamente bien llevado y vivir la historia así le da un toque increíble. Llegando al sótano descubrimos que solo era una broma de su novio, pero ahora parece que sí hay alguien dentro de la casa, ya que toda esa noche por la radio se hablaba de un fugitivo peligroso que estaba suelto, y vemos cómo juegan con todos estos estereotipos de una película de terror de antaño, que también es divertido. Aquí es donde les digo que algunas cosas son reales y otras ficción, porque cuando peleamos con el fugitivo, este se cae por las escaleras, y en la casa real, la marca del barandal roto está ahí. Entonces, ¿eso fue real? Porque la historia termina con Bárbara dándose cuenta que la casa está llena de monstruos reales que van a comérsela o algo, y el cómic termina con el mítico grito de Bárbara sonando igual que su actuación a cuando era niña. Entonces esa parte no la entendí, pero no es relevante el saber la causa de muerte de todos los miembros de la familia, pero estoy seguro que aún así la respuesta está ahí. Esta historia tiene una respuesta para todo, solo que tal vez yo no me di cuenta. No me gusta ver otras críticas o análisis para no sesgar mi opinión. Así que después de escribir esto seguramente ya buscaré una explicación a esta parte de la historia. Pero en resumen, la idea es una locura y es tal vez mi parte favorita del juego. Ahora vamos con lo que estoy seguro que para muchos es la mejor historia de todas. La historia de Lewis es sin duda alguna la historia que más te pone en los zapatos del protagonista. Lewis es nuestro hermano mayor y sabemos que falleció. Esa fue la razón por la que nos vamos de la casa, y también a lo largo de la historia nos cuentan cómo pasó por una depresión difícil que no le permitía hacer nada. Después de la escuela se la pasaba encerrado en su habitación, pero un día su madre le consiguió trabajo en una fábrica de enlatados. Recordemos que la familia vivía en una isla. La forma en la que empezamos esta historia es a través de un documento enviado por la psiquiatra de Lewis, donde nos empieza a narrar cómo Lewis le describe la monotonía de su vida, que era hacer esto sin parar durante cada día. Llegó al nivel donde todo era tan monótono que se quedaba absorto en su propio mundo, que es la imagen que vemos a la izquierda, donde él era un rey y iba conquistando tierras o algo así. Quiero aclarar que para este punto nosotros manejamos la mano de Lewis y tenemos que sujetar el pescado y llevarlo hasta la cortadora y después lanzarlo.
3 acciones: sujetar, cortar y lanzar. Todo esto lo hacemos con la mano derecha usando el ratón. Pero cuando Lewis empieza a disociar y este mundo aparece en pantalla, nosotros, los jugadores, manejamos la dirección en la que camina el personaje, con la mano izquierda usando solo el teclado. Aquí es donde empieza lo mágico de la historia porque quieren que sintamos exactamente lo que Lewis sentía. Entonces al principio es complicado coordinar las dos cosas a la vez. Con la mano derecha cortar el pescado y con la izquierda manejar al monito de Lewis. Y es que no puedes hacer solo una porque si dejas de cortar el pescado dentro de la fantasía de Lewis, el camino se ve bloqueado por un pez gigante. Solo puedes avanzar hasta que con tu otra mano termines de cortar. Y esto me parece una genialidad porque te obligan a sentir lo mismo que Lewis sentía. Porque al poco tiempo ya ni siquiera estás concentrado en cortar el pescado. Lo haces de manera automática. Y lo único que importa es el mundo de fantasía que Lewis creó. Y al pasar el tiempo, Lewis, al igual que el jugador, solo piensa en este mundo y poco a poco la pequeña ventana que ocupaba el mundo de fantasía ahora ocupa toda la pantalla. Y ya para este punto no importa lo demás, solo ves una mano y el pescado en turno que tengas que cortar y lanzar. Pero esto solo nos demuestra que ya lo hacemos en automático. La monotonía de la vida nos ha consumido por completo y esta historia termina con Lewis tan absorto de su realidad que se imagina cómo lo están coronando. Entiendo por qué esta es la historia más popular. Hace algunos años ya había visto algún clip y la del niño en el columpio también. Son las más emotivas, creo, y en lo personal, esta es la que más me metió en la historia. Quedé fascinado con el cómo me metieron en el mundo de Lewis por completo, porque creo que todos alguna vez, en mayor o menor medida, hemos caído en ese nivel de monotonía, que estás en modo automático y metido en tu mundo. Considero Edith Finch uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y una experiencia única, porque en serio no se me ocurre otro juego que tenga este nivel de cariño y atención al detalle. Algo que me gustaría agregar como extra es que este juego tiene los mejores créditos que he visto jamás. Agrega el nombre y el papel que ocuparon cada persona durante el desarrollo del juego, y además con una foto de cada uno de los integrantes cuando eran niños. Y es la forma más linda que he visto de mencionar a cada trabajador involucrado. En conclusión, considero que el juego logra meterte en cada historia de una forma muy creativa y admirable. O sea, espero que muchos estudios indies tomen ideas de aquí, porque el propósito de este video era explicarles cómo logra hacerte parte de la historia y vivirla a través del gameplay y la narración. Y por eso escogí los que considero los mejores ejemplos. Pero bueno, si quieren experimentar el juego, todavía pueden hacerlo. Solo mencioné la mitad de las historias, así que, sin más que decir, mi nombre es Rey Sánchez y gracias por ver.